esto lo van a entender bien cuando vean un ejemplo en el práctico mañana. Yo, para hacer un ejemplo ahora, me va a llevar toda la hora lo que queda, y hoy no me puedo extender más porque tengo un parcial a las 5, así que tengo que antes mandar los parciales y todo eso. Así que no, el ejemplo lo van a ver mañana en el práctico. O si no, en todo caso, en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo también del método para cómo se aplica. O vemos, si terminamos cortito es Heaviside, podemos ver, por lo menos comenzar el ejemplo de fracciones simples. Bueno, entonces dijimos que el método de Heaviside, que el otro método que teníamos que ver hoy, son 4 métodos los que vamos a ver. Fracciones simples, Heaviside, que es un caso particular de fracciones simples, convolución y el método de los residuos. El método de los residuos tiene mucha similitud con lo que ustedes vieron la aplicación del teorema de los residuos para resolver las integrales complejas. El convolución sí es algo nuevo que hasta ahora no habían visto. Entonces, en el desarrollo de Heaviside lo que decimos es que un caso particular de las fracciones simples cuando todas las raíces del polinomio QDS son simples, es decir, orden de multiplicidad 1. ¿Y cómo quedaría el desarrollo de la función f de s, que viene expresada como el cociente entre estos dos polinomios de s, cuando todas sus raíces son simples? Entonces veamos, el primer término, que sería f de s, sería igual a sub 0 sobre s menos s1, fíjense a la alfa, pero alfa vale 1, y todos otros términos no van porque ya no corresponden, yo le resto a 1, le resto 1, me va a quedar 0, y después me va a quedar negativo, va a ir al numerador, o sea que no corresponde. Entonces iría b0, porque son raíces simples, más b0 sobre s menos s2, y lo mismo, como beta vale 1, me quedaría así, s menos s2 a la 1, y todos otros términos que sí descomponemos cuando son raíces de orden de multiplicidad mayor que 1 ya no corresponden para la raíz de 2. Después iría para el término para la raíz S3, que lo escribo acá, más C0 sobre S menos S3, y de vuelta gamma vale 1, por eso acá me queda S menos S3 a la 1. Y todos los otros términos tampoco corresponden, porque son para orden de multiplicidad gamma mayor que 1. Entonces, más, y así sucesivamente. Bueno, como ahora tengo todas raíces de esta manera, la notación que voy a utilizar es la misma letra, pero cada subíndice voy a ir cambiando y eso va a significar una raíz. Y la letra que voy a dejar es la C, entonces voy a tener C sub 1 para la raíz S1. Más. Todo esto lo hago por conveniencia. Para la raíz S2, no es que voy a cambiar de letra. Dejo la misma letra, la C, pero con el subíndice 2 para la raíz S2. Este va a ser por S menos S2. Para la raíz S3 va a ser la letra C y el subíndice 3 me está indicando la raíz S3. Más. Y así sucesivamente, la raíz S sub i va a ser C sub i por S menos S sub i más C sub n por S menos S sub n. Voy a tener n raíces distintas ahora, porque todas son de orden de multiplicidad n. Muy bien. Y de vuelta, lo que yo estoy queriendo es hallar cómo expreso los coeficientes, porque ahora para hallar la antitransformada ya es fácil, porque fíjense que la antitransformada de 1 sobre S menos S1 directamente es a la S1T. Bueno, entonces vamos a ver qué forma van a tener los coeficientes S sub i, para lo cual multiplico ambos miembros por S menos S1. ¿Y qué me va a quedar? F de S por S menos S1 va a ser igual. Y acá voy a tener que es lo mismo que P de S por sobre Q de S por S menos S1. ¿Está bien? Porque F de S no perdamos de vista
que se puede expresar como el cociente del polinomio P de S sobre el polinomio Q de S, ¿tá? Donde P de S y Q de S no tienen factores comunes entre sí, y el grado de Q de S tiene que ser mayor que el grado del polinomio P de S. Bueno, ¿y qué me va a quedar acá en el segundo miembro? Cuando multiplique todo por S menos S1, perdón, por S menos S sub I, porque estoy queriendo encontrar la expresión del coeficiente S sub I, justamente S menos S sub I se va a cancelar y me va a quedar todos los otros términos multiplicados por S menos S sub I, excepto S sub I, que se va a cancelar con S menos S sub I que tengo en el denominador. Entonces acá me va a quedar C sub 1 por S menos S sub I sobre S menos S1 más C sub 2 por S menos S sub I sobre S menos S sub 2 más C sub I me va a quedar solo más punto suspensivo C sub n por S menos S sub I sobre S menos S sub I. Y tomando el límite, cuando S tiende a S sub I, en el segundo miembro solamente S sub I. Y acá en el primer miembro me va a quedar límite cuando S tiende a S sub I de P de S sobre Q de S por S menos S sub I. Y esto va a ser igual a C sub I. En el segundo miembro se cancelan todo esto es 0, 0 y me queda C sub I. Bueno, y acá que tengo, como S sub I es una raíz de Q de S, al especializar S por S sub I me va a dar 0. Y acá S sub I menos S sub I me da 0. O sea que me va a quedar una indeterminación de la forma 0 sobre 0, que lo puedo salvar con lógica. Bueno, entonces escribimos esto de otra manera. Voy a escribir C sub I primero. Va a ser igual a el límite cuando S tiende a S sub I de P de S por el límite cuando S tiende a S sub I de S menos S sub I sobre Q de S. ¿Mm? O sea, el límite de un producto igual al producto de los límites, y lo puse de esta manera. El límite de este polinomio cuando S tiende a S sub I va a ser la especialización del polinomio por reemplazando S por S sub I, y eso lo expreso como P en S sub I. Y acá, como voy a tener una indeterminación de la forma 0 sobre 0, porque S sub I es una raíz del polinomio Q de S, cuando especialice S por S sub I me va a quedar un 0 en el denominador, lo voy a salvar aplicando L'Hopital, y esto va a ser igual a 1 sobre, o sea, va a ser igual al límite cuando S tiende a S sub I de 1 sobre Q' de S. Porque aplicando L'Hopital sería la derivada del numerador, que me da 1, y la derivada del denominador la dejo indicado como Q' de S. Y el límite de esta expresión sería reemplazar en la derivada primera el S por S sub I, con lo cual me queda que es P en S sub I sobre Q' especializado en S sub I. Y esta es la expresión para hallar los coeficientes del desarrollo de Gibbs. Bueno, entonces reemplazamos ahora cómo me quedaría la expresión en la expresión de f de s, y tengo que f de s va a ser igual a P en S1 sobre Q' en S1 por 1 sobre S menos S1 más P en S sub 2 sobre Q' en S sub 2 por 1 sobre S menos S sub 2 más P en S sub I sobre Q' en S sub I por 1 sobre S menos S sub 1 más punto suspensivo. Y esto se puede escribir como la sumatoria de P en S sub I sobre Q' en S sub I por 1 sobre S menos S sub I, con I variando de 1 a N. De donde f de t, que va a ser la transformada inversa de f de s, va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de este término, la sumatoria de P en S sub I
sobre Q' en S sub I por 1 sobre S menos S1, con I variando de 1 a N. ¿Mm? Acuérdense que P en S sub I sobre Q' en S sub I es la expresión del coeficiente S sub I. Eso es un número. Bueno, y si tengo que antitransformar, por la propiedad de linealidad va a ser igual a la suma de la antitransformada de cada uno de los términos. Y esto es una constante, entonces puede salir por fuera del operador y me va a quedar la sumatoria de P en S sub I sobre Q' en S sub I por E elevado a la S1T, ya que la antitransformada de 1 sobre S menos S1 por la propiedad traslación de la imagen, fíjense, si yo tapo el traslado, S1 me quedaría 1 sobre S. Y la antitransformada de 1 sobre S es la función 1. Entonces, la antitransformada de 1 sobre S menos S1 va a ser igual a 1 por E elevado a la S1T, que es directamente E a la S1T. Por eso que la antitransformada de 1 sobre S menos S1 sería E a la S1T con I variando de 1 a esta N. Y acá tengo entonces el desarrollo de Heaviside. Voy a poner acá que F de T, que va a ser la transformada inversa de la F de S, va a ser igual a la sumatoria de P en S sub I sobre Q' en S sub I por E elevado a la S sub I T con I variando de 1 a N. Y esto es lo que se conoce como el desarrollo de Heaviside para antitransformar funciones cuyas raíces son todas simples, las raíces del denominador. Bueno, si las funciones que ustedes tienen que antitransformar son funciones de la forma f de s por e a la menos as, acuérdense que esta exponencial e a la menos as solamente le va a estar diciendo que la función f de t va a estar desplazada en a y a su vez va a ser nula entre 0 y a. Por lo tanto, eso lo tienen que indicar multiplicando la función por la Heaviside. Entonces, si las funciones que tienen que antitransformar son de esta forma, f de s por e a la menos as, esta exponencial no la tienen en cuenta para aplicar, por ejemplo, fracciones simples o el desarrollo de Heaviside. Sí le aplican a la función f de s, con la cual hallan la f de t, tanto por Heaviside como por fracciones simples. Y después, esta exponencial solo le va a estar indicando que la función va a ser una función g de t que va a ser igual a f de t menos a por la Heaviside de t menos a. Si lo que estuvieran aplicando va a ser la función de Heaviside, les va a quedar una f de t menos a desplazando t acá, o sea, la g de t va a ser igual a la antitransformada, la sumatoria, perdón, de p en s sub i sobre q' en s sub i por e elevado a la s sub i t menos a por la Heaviside de t menos a con i variando de 1 hasta n. A ver si tenemos un ejemplo sencillo para hacer. Y uno de los ejemplos es que tenemos que hallar la antitransformada de 1 sobre S que multiplica a S más 2 y que multiplica a S menos 3. Bueno, fíjense, esta es la f de S. Acá el polinomio del numerador, ¿cuánto vale? A ver si alguno me puede decir. ¿Y cuánto vale el polinomio Q de S? En este caso ya está todo factoreado.
Si no estuviera factoreado, ustedes lo tendrían que factorear. Acuérdense que se tiene que dar que el grado de Q de S sea mayor que el grado de Q de P de S. En este caso, el polinomio 1, el P de S. Sin embargo, Q de S es un polinomio de tercer grado. Yo para multiplicar acá tendría que multiplicar todos estos términos, pero acá ya tengo, vamos a hacer la multiplicación, sería S más 2 por S menos 3. 2 por 3 menos 6, menos 3S, más 2S, y S por S cuadrado. O sea que me quedaría S cuadrado, menos 3 más 2S es menos S, más menos 6. 2 por menos 3 es menos 6. Está mal, menos 6. Repasemos, a ver. 2 por menos 3, menos 6. S por menos 3, menos 3S. 2 por S más 2S y S por S cuadrado. Entonces el polinomio sería S cuadrado menos S menos 6. Y después tengo que multiplicar todo por S. Y al multiplicar todo por S me quedaría S al cubo menos S al cuadrado menos 6S. Entonces es S al cubo menos S al cuadrado menos 6S. Ahora, ¿cuáles son las raíces de Q de S igual a 0? Y las raíces son S1 igual a 0. Eso sale directo porque ya nos dieron factoreado. S2 igual a menos 2. Y S3 igual a 3 positivo. Y fíjense que todas son de orden de multiplicidad 1. Entonces, según puedo aplicar el desarrollo de Heaviside para hallar la transformada inversa de toda esta expresión, sí. ¿Y cómo sería entonces? Uso el desarrollo este. Como tengo 3 raíces, la sumatoria va a tener 3 términos. El primer término va a ser P en S1, una de las raíces en 0, sobre Q' en 0, por E elevado a la 0T, porque dice a la S1T, más P en la otra raíz que es menos 2, sobre Q' en menos 2, por E elevado a la menos 2T, más P, la otra raíz es 3, la otra raíz simple, sobre Q' en 3 por E elevado a la 3T. Y ahí ya tengo la suma de los 3 términos. P en 0, en menos 2, siempre esto es 1 porque lo puse para... ¿ah? Y ahora tengo que hallar nomás cuánto vale Q' en 0, Q' en menos 2 y Q' en 3. Y después ya tengo acá las exponenciales. Entonces, Q de S es este polinomio que si no multiplique mal está bien. Q' de S va a ser 3S al cuadrado menos 2S menos 6. ¿Está bien? Entonces, Q' en 0 me da menos 6. Q' en menos 2 me va a dar 3 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 6. 2 al cuadrado de 4 por 3, 12, más menos 2 por menos 2, 4 positivo, menos 6. 18, no, 12 más 4, 16, menos 6 me va a dar 10. Y Q' en 3 me va a quedar 3 por 3 al cuadrado, menos 2 por 3, menos 6. 3 al cuadrado es 9 por 3, 27, menos 2 por 3, 6, menos 6, menos 12. Y 27 menos 12 me va a quedar 15. ¿Eh? No, 27 menos 12, 5. 7 menos 2, 5. 7 menos 2, 5. Y 2 menos 1, 1, 15. Entonces, acá me quedaría 1 menos un sexto porque Q' en 0 es negativo, y a la 0 es 1. P en menos 2 me dio 10, o sea, me va a quedar más un décimo por E a la menos 2T, y acá tengo Q' es 15 más un quinceavo
por e a la 3. Y esta es la f de t. Menos un sexto más un décimo. Bueno. Una forma de corroborar que lo hicieron bien es volver a transformar esta expresión aplicando la transformada directa de Laplace y les tiene que dar justamente la expresión de la cual partieron la f de s. Esa es una forma de corroborar que está bien hecho. Bueno, chicos, ¿entendieron? Yo ahora no me puedo extender un poquito más porque por esta situación que ya les estoy diciendo, y yo voy a subir después al aula virtual. Si tienen alguna pregunta para hacer, cortita, la unidad 6 ya le subí. Profe, ¿cómo nos damos cuenta que hay una traslación en la imagen o en la función? Bueno, que se dan cuenta que hay una traslación en la imagen es porque les tiene que aparecer a ver. El que hay un desplazamiento en la función es más fácil, porque le va a aparecer este término. Ay, que se me perdió donde comencé acá. Esta es la traslación de la imagen, f de s menos a. Pero ustedes tienen que ver, primero, claro, eso lo van a encontrar con la práctica, que la función f de s tiene que tener una f de t que ustedes la conozcan, ¿está? Y que hay una traslación en la función, se van a dar cuenta porque aparece esta exponencial. Siempre que tengan esta es la más fácil, f de s por e a la menos a s, aparezcan estas exponenciales, lo que le está diciendo es que la función en el tiempo está trasladada en a, y a su vez es nula entre 0 y a. Eso lo tienen que indicar multiplicando a la función trasladada por la Heaviside. O la tienen que expresar de esta manera. Esa es la traslación de la función. Y la otra propiedad que me preguntaron, la de la imagen, por ahí está la que menos se dan cuenta, porque ustedes van a decir, pero ¿y qué diferencia está entre esta y este ejemplo que dimos recién? Lo que pasa es que acá en este ejemplo, fíjense acá, S más 2 y S menos 3, pero yo no tengo forma de saber de cuál es la función. Aunque le tape el traslado, no tengo forma de saber. El traslado tiene que ser el mismo. Acá no tengo el mismo traslado, ¿está? Entonces, eso lo van a poder ver cuando tengan un poquito más de entrenamiento. Acá, esto es la primera vez que ustedes se encuentran con esta propiedad, por eso que les resulta un poquito dificultoso, ¿está? Por ejemplo, este es el ejemplo que yo les di, pero fíjense, 1 sobre s más 2 al cubo. Ustedes siempre tienen que pensar, bueno, el traslado acá lo puedo pensar como menos 2. Y entonces acá sí se ve el traslado. Una vez que vieron el traslado de la variable s, tapan el traslado y fíjense que les queda 1 sobre s al cubo. Y eso tiene antitransformada, porque de ahí tienen que tener su tablita a mano. La tablita a mano que era esta que yo les dije de las transformadas más sencillas, que son las que están en la teoría, esta. Ahí sí, al tapar me quedó 1 sobre s menos a, me queda una forma de esto, o 1 sobre s a la n me queda. Entonces su transformada inversa es esta función. O sea, con esta tablita y las propiedades, ustedes pueden comenzar a conocer bien cómo es el manejo de las transformadas, pero tienen que tener conocimiento de esta y las 5 propiedades que no son mucho. Linealidad, las 2 de traslación de la imagen y de la función, transformada a la derivada, transformada a la integral y transformada de ¿cómo es que que yo les di? Derivada de la transformada. Ahora, para el camino inverso, para venir del dominio de S al dominio del tiempo, ahí tiene que saber la de linealidad y las 2 de traslación. Y después, división por S a la N.
Pero de todas maneras, este es el primer contacto que ustedes tienen con las propiedades y la transformada inversa a Laplace. Ahora lo que tienen que aprender bien es hallar la transformada directa para después poder hacer el camino inverso. Yo ya tienen la teoría ahí en el aula virtual, tienen que ponerse a leer, son bastante hojas la parte transformada directa, y después, ahora voy a subir la parte transformada inversa, para que con eso complementen. Bueno, yo me voy a tener que desconectar porque tengo que empezar a organizar el examen para la que ya empieza. ¿El viernes? Esa le voy a decir al profesor, creo que es la clase en el horario de los prácticos, ¿a qué hora era? ¿A las 2 o las 3? Pero le voy a decir que suba bien a la hora en el aula virtual entonces, ¿eh? Bueno, profe, está bien, porque quedaba su duda. Porque, sí, porque yo no creería que va a ser después, o 2 o 3, le voy a preguntar a él, ¿eh? Pero va a ser a las 3, creo que hacían la teoría, ¿no? Los prácticos. Sí, a las 3. Sí, esa hora me parece que va a ser. Pero igual le voy a decir que suba. Y bueno, nosotros tendríamos la próxima clase el lunes siguiente, que ahí ya terminaríamos con transformada inversa de Laplace, ya van a tener parte de la teoría en el aula virtual como para ir leyendo, y vamos a hacer ejercicio entonces que me quedó pendiente de las fracciones simples, igual van a ser mañana en el práctico, ¿eh? Y de los otros 2 métodos que también tenemos que terminar. ¿Está? El lunes entonces nos encontramos a las 4:30.